Hola, soy Fernanda Carmona y les voy a hablar sobre el proceso de evaluación del desarrollo. Vamos a comenzar definiendo lo que es una evaluación, y esta se define por John Biggs como la demostración con ejecuciones del correcto desempeño de las tareas propias de la competencia, comparando el desempeño real actual de una persona con un criterio o calidad de desempeño asociado, y considera todos los dominios involucrados en la competencia, es decir, conocimiento, desempeño y actitud. También vamos a definir lo que es el desarrollo. El desarrollo es un proceso de cambio en el que el niño aprende a dominar niveles siempre más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás. Entonces, el realizar una evaluación es como realizar una investigación. Vamos a empezar con una pregunta inicial, a recabar información para resolver esta pregunta. Esta información la podemos recabar a través de la observación, de entrevistas o de realización de pruebas. Y con esta información obtenida vamos a llegar a una hipótesis para poder tomar decisiones de cómo vamos a proceder. En este caso, lo que vamos a investigar es el desarrollo de los niños. Una evaluación puede ser de dos formas, de forma espontánea o dirigida. De forma espontánea vamos a observar a una persona en su contexto natural y aquí va a ser a través de una conversación o de una entrevista con la persona o con su cuidador. Y en la forma dirigida vamos a aplicar lo que son test psicométricos. Estos test tienen el propósito de explorar cómo es una determinada función cognitiva para delimitar la gravedad de una o más funciones y diseñar programas de intervención específicos. Aquí vamos a comparar el logro del evaluado con su grupo de edad, observando en qué medida se cumplen los hitos del desarrollo o el desempeño promedio del grupo de edad. El primer paso para realizar una evaluación es la planeación de la misma. Aquí lo que vamos a hacer es tener el contacto inicial con el paciente, vamos a conocer el motivo de consulta o de referencia, a pedir y revisar el historial previo y seleccionar las pruebas neuropsicológicas disponibles para los fines de la evaluación. El siguiente paso para una evaluación es realizar una historia clínica. Una historia clínica es un instrumento que nos permite recabar todos los antecedentes del desarrollo del paciente. Y este es muy importante ya que el desempeño de cualquier prueba se puede ver afectado por los antecedentes del paciente, ya sean antecedentes patológicos como enfermedades, sociales, culturales, el estilo de vida que lleva, su personalidad, si tiene algún trastorno de sueño, consume algún medicamento, entre muchas otras cosas. El historial lo vamos a recopilar a partir de registros y de entrevistas clínicas. Es muy importante que tengamos una revisión escrupulosa del historial de un paciente como parte del proceso de evaluación, ya que el análisis y la interpretación de los resultados de las pruebas van a estar limitados por el historial que se haya recopilado. ¿Qué datos debemos de recabar al hacer una historia clínica? Bueno, estos van a depender de la edad del paciente, pero es muy importante que tengamos lo que es la información demográfica básica, la descripción del padecimiento actual, que recabemos el historial médico, psiquiátrico, educativo, vocacional, en caso de que sea necesario también el legal y militar, que tengamos sus antecedentes de nacimiento y sus antecedentes de desarrollo prematuro, que conozcamos el trasfondo e historial familiares y la situación actual. Cuando realizamos una historia clínica, debemos de tener también la observación inicial. Aquí mismo se va a realizar también lo que es la entrevista al paciente, como mencionamos, ya sea de forma directa o a través de un familiar o de un cuidador, como sería en el caso de los niños. Recordemos que esta entrevista debe ser uno a uno, en una zona tranquila, sin observadores, de forma confidencial. Siempre la información es muy importante que se maneje de forma confidencial y con un lenguaje sencillo cuando nos dirigimos al paciente. Una vez que ya tuvimos la entrevista con los datos obtenidos hasta aquí, debemos de plantear lo que es una hipótesis diagnóstica, con el fin de ver qué otras preguntas debemos de realizar y qué pruebas son las que vamos a aplicar, siendo el siguiente paso la aplicación de pruebas, que como dijimos previamente, estas tienen el propósito de explorar cómo está una determinada función cognitiva. Las ventajas que tenemos de realizar estas pruebas es que son una muestra objetiva y estándar de la conducta. Cubren extensamente un área mayor de conocimientos, aprecian la capacidad de organización de ideas con confrontación rápida de los resultados, ofrecen lo que es un juicio objetivo dejando al lado lo subjetivo, permiten reunir una gran cantidad de información sobre una persona en poco tiempo.
En este paso, lo que debemos de hacer es observar y anotar la conducta del paciente que resulte relevante para la interpretación de las pruebas. Una vez que ya terminamos este paso, lo que sigue es la revisión de las pruebas aplicadas e integración del informe, puntuando siempre primero los hallazgos de la evaluación. Debemos de verificar 2 veces las calificaciones para asegurarnos de que se realicen las tabulaciones y conversiones adecuadas. Y si es necesario, hacer una comparación cruzada de calificaciones en distintas pruebas. Una vez que ya tenemos los resultados de las pruebas, hay que interpretarlos. La interpretación va a constar de 4 etapas. La etapa 1, aquí debemos establecer los índices bases para la interpretación o de predominio de las condiciones probables. En la etapa 2 se va a determinar el nivel de función premórbida. En la etapa 3 debemos de determinar la presencia de daño o disfunción cerebral. Y en la etapa 4 vamos a establecer inferencias sobre daño o disfunción cerebral. Por último, el último paso es redactar un reporte y comunicar los hallazgos tanto a los padres como a los docentes. En esta parte también es importante, de preferencia, explicarle al paciente de una forma que entienda lo que está pasando. Y bueno, con esto vamos a terminar todo lo que implica un proceso de evaluación. Espero que les sea de utilidad.